Damos la bienvenida al ingeniero Jorge Galo Durazno. Él es ingeniero civil, especialista en estadística. El ingeniero Durazno ha venido realizando un seguimiento de datos que arroja la pandemia desde hace 14 meses. En su análisis estadístico vamos a tratar de deducir, entre otras cosas, qué es lo que está sucediendo con estos fines de semana de confinamiento. Este fin de semana, buena parte de Ecuador, 16 provincias, entre ellas la provincia de La Suay y la ciudad de Cuenca, van a un nuevo confinamiento, el cuarto en la serie. ¿Qué es lo que dicen las estadísticas con respecto a esto, ingeniero Durazno? ¿Es posible deducir algo, concluir algo en cuanto a si esto está arrojando resultados? Un placer estar con usted. El tema, viéndolo desde el punto de vista general a nivel de Ecuador, no se logra ver una disminución de casos, la tendencia sigue siendo la misma de la registrada prácticamente desde inicios de este año. Ya en el tema particular, yendo ya al ámbito regional en primera instancia, el día miércoles tuvimos se cumplió un mes más desde la emisión de la primera infografía en el 13 de marzo del 2020, es decir, llegamos a completar este mes epidemiológico número 14. Allí se ve que la mayor cantidad de casos está en la región sierra, estamos hablando entre un 60-65%, un 5% en el oriente y el Vamos a restante. proyectar para ayuda de nuestros oyentes las imágenes que se genera a través de la información estadística y el análisis que usted realiza. Vamos con la diapositiva o con la imagen más bien de casos positivos de COVID-19 en la región. Nuestros televidentes y oyentes lo están viendo. Perfecto. Allí podemos ver claramente cómo estuvieron la distribución de casos positivos de COVID al día 12 de mayo del 2021, una vez que completamos este mes 14. Usted puede observar 242,000 casos, alrededor de 243,000 casos en la sierra, que representa el 60%, un 35% en la costa, alrededor de 140,000 casos, y un 5% en el oriente. Esta distribución se viene ya presentando prácticamente desde el mes sexto, séptimo, dado que un inicio, usted recordará, la mayor cantidad de casos se registró en la costa. Pero a partir de este punto, esta ha sido la distribución que se viene presentando a nivel país. Vamos con un segundo gráfico que señala la evolución de casos positivos COVID-19, si usted puede explicarnos. Sí, igualmente allí tenemos los 14 meses desde un inicio y podemos ver lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Cómo estuvo la distribución de casos en un inicio. Si bien la escala no nos permite ver de mejor manera los primeros meses, sí se puede distinguir que hasta el mes 4 la predominancia de casos positivos de COVID estuvieron en la región costa. A partir de este punto, vea usted, para quienes están viendo esto, el color azul es la sierra, el color tomate es la costa y el color verde es el oriente. Entonces ha habido un crecimiento bastante lineal en cada una de las regiones a lo largo de todo este periodo, a lo largo de todos estos 14 meses de pandemia y de emisión de este tipo de infografías. La sierra empieza a superar a la costa en número de casos positivos a partir del sexto mes de la pandemia. A partir del sexto, séptimo mes de la pandemia empieza exacto a superar ya a la costa. Y ahora, en la actualidad, mes 14 casi lo duplica. Sí, en el mes 14 vea usted que tenemos justo en términos porcentuales en la sierra el 60%, en la costa el 35%, tenemos alrededor de 102,000 casos más, 102,000 casos más exactamente. En cuanto a fallecidos confirmados en la provincia de La Suay, vamos al siguiente gráfico. Bueno, este es un dato bastante interesante porque podemos ver igual que en este mes 14, en este año 2021, están los dos valores más altos de toda la pandemia, ¿no? Y en este último mes, que parte prácticamente del 13 de abril al 12 de mayo, tenemos la mayor cantidad de fallecidos confirmados aquí en el Azuay,
con un total de 94 fallecidos confirmados. Estos son los datos del Ministerio de Salud Pública de las infografías que día a día se están emitiendo. Curioso ver el dato de que de un mes a otro se triplica el número de fallecimientos. Exacto, se triplica. Es un dato bastante importante, creería yo, que habría que cotejarlo con los registros tanto del Ministerio, directamente de los del Ministerio de Salud, de las unidades que están efectuando estos cuidados y están registrando todo este tipo de información, así como los del registro civil, para poder tener una mejor idea aún de toda esta problemática. Pero quedándonos en el gráfico, ese mes 14, ¿a qué mes del año corresponde? Ese mes 14 parte desde el 13 de abril al 12 de mayo. Es información realmente fresca, muy reciente. Sí, es reciente. Como le comenté, el día miércoles de esta semana se cumplió un mes más desde la emisión de la primera infografía, el 13 de marzo del año 2020. Si se tratara de seguir tendencias, este gráfico nos dice algo. Bueno, se ve al inicio, ¿no? un pico máximo que se da en el mes sexto, estamos hablando entre agosto y septiembre. De ahí hay una disminución, y a partir del mes 10, que ya viene a ser diciembre, empieza nuevamente a haber un incremento importante, y la media de este año 2021 es bastante superior a la media del año 2020. Entonces, ya hay este pico con esa tendencia del décimo mes, que sería diciembre, y el pico, el más alto que tenemos de este mes, abril-mayo. En el intermedio, sin embargo, en el primer trimestre del año, las cifras estuvieron más o menos bajas, 27, 34, lo que podemos ver en el gráfico. Sí, ahí son valores relativamente bajos en relación a los meses anteriores y a los que tenemos ahora, ¿no? Claro. Allí donde aparece la cifra de 34, que estaríamos hablando posiblemente de febrero, era cuando se empezaron a dar evidencias ya de que los casos crecían y vino un estado de mayor alerta que advertían las autoridades. 34 es el periodo marzo-abril, por ende 27 es el periodo febrero-marzo. Estamos hablando del 13 de febrero al 12 de marzo. Perfectamente. Siguiente gráfico que nos habla de representatividad mensual, Cuenca versus Azuay. ¿Cómo interpretamos esta información? Este gráfico es bastante interesante para saber cómo está la distribución de casos en la provincia. Sí, si usted ve en los primeros 4 meses de todo este periodo, de toda esta pandemia, los resultados son bastante elevados. Estamos con valores del 89%, un máximo 89%, un mínimo del 85%, y 2 meses consecutivos del 87%. Eso quiere decir que el 87% de casos estuvieron en el Cantón Cuenca y apenas un 13% en el resto de cantones de la SUAY. Y vea lo que ha pasado en el último mes, en el mes 14, tenemos un 70% de casos positivos en el Cantón Cuenca, por ende el 30% restante de casos es en el resto de cantones de la SUAY. Es decir, el 10-15% que hubo originalmente al inicio de la pandemia, actualmente está en un 30% en el último mes. Y yo creo que esto es importante para las autoridades cantonales también, para que puedan tomar las previsiones del caso. Claro, y de alguna manera se evidencia aquí que fue incrementándose el número de casos en los cantones, sabiendo que en cuanto a cifras absolutas, Cuenca representa mucho. Esto quiere decir también que han aumentado muy significativamente los casos en el resto de cantones de la provincia. Exacto. Yo creo que es importante los porcentajes bien manejados, porque nos permiten tener una buena idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque a veces el comparar números fríos nos distorsiona, no podemos comparar 1000 con 30.
Así pero el es. momento que vemos porcentualmente nos da una mejor idea para poder ver qué es lo que realmente está pasando. Vea usted por eso decía, es un parámetro que considero importante, porque estamos bajando al inicio fue un 11% de casos en los cantones, aparte del Ujú. Cantón Cuenca, y actualmente es un 30%. Estamos hablando de un incremento de un 20% en los cantones, aparte del Cantón Cuenca. Correcto. Esta cifra, la última, la de 70%, está tomada sobre qué cifra absoluta, de cuántos casos, si es que tiene usted el dato, estamos hablando en la provincia de La Suay. En la provincia de La Suay en ese mes tuvimos 2.390 casos, de los cuales 1.675 están en el Cantón Cuenca. El restante, estamos hablando de prácticamente 700 casos, son los que se estarían presentando en el resto de cantones de la provincia de La Suay. Ya. Aquí, aunque no podemos verlo, pero ¿cuáles serían los cantones que más contribuyen como cantones a estas cifras? Bueno, los cantones que más representatividad tienen en estas cifras son Paute, Gualaceo y Santa Isabel, que también tiene bastante relación con el número de la población cantonal. Correcto. Porque si Vayamos. vemos Ujú. Sí, siga, por si favor. vemos en términos porcentuales, ahí la realidad es otra. Ahí tenemos cantones como por ejemplo Huachapala, Sevilla de Oro, que no tienen mayor población, sin embargo el número de casos positivos en función de los habitantes es superior a, por ejemplo, en este caso a Paute y a Gualaceo aún más. Correcto. Vayamos con más información. Tenemos este gráfico en el cual tenemos casos positivos en el un eje y igualmente los 14 meses en el otro, y que representan la variación mensual de casos positivos de COVID-19 en el Azuay. Su interpretación, ingeniero. Ahí está un poco lo que conversábamos hace un momento, y desde allí traje el dato que le daba que la diferencia alrededor de 7.000 casos entre el Cantón Cuenca y la provincia de La Suay. Ahí podemos ir viendo justamente el color rojo, que es la provincia, el total de la provincia, y el color, las barras con color rojo y amarillo, que es el Cantón Cuenca, en donde podemos ir viendo cómo el Cantón Cuenca marca la tendencia de casos en la provincia de La Suay, básicamente por el tema poblacional, la concentración de la población en el Cantón Cuenca. Igual se pueden ver los picos que tenemos en los meses sexto, séptimo, sí que hemos estado conversando ya en algunas instancias de agosto y septiembre, luego hay una disminución hasta diciembre y nuevamente en enero volvemos a subir los casos. Ahora tenemos en este mes 14 valores muy similares a los que se tuvieron en el mes 11 y también son de los valores más altos de toda la pandemia, no vendrían a ser los terceros valores más altos de estos 14 meses en toda la pandemia. Vayamos con información de lo más duro, lo más sensible desde el punto de vista humano, social, los fallecidos en la provincia de La Suay. Tenemos este gráfico, fallecidos confirmados y fallecidos probables. Primero, ¿en qué universo es esto? Y luego su interpretación. Bueno, en realidad es en el Ecuador. Sí, aquí podemos ir viendo cómo de igual en mes a mes hemos ido viendo los fallecidos probables, que se empezaron a reportar también unos 15, 20 días después del inicio de la emisión de las infografías. Entonces, en un inicio había mucho fallecido probable, si usted se puede fijar en las barras de la izquierda, el color morado más ligero, y a partir de esa fecha se ha podido ya ir disminuyendo estas cifras para llegar a este último valor en el mes de 14 con 319 fallecidos probables y 1.732 fallecidos confirmados este mes 14 que hablábamos, que partía del 13 de abril al 12 de mayo. Aquí Este también mes, sí, adelante. aquí usted puede ver también el mes número 2, que es el que mayor cantidad de fallecidos presenta en toda la pandemia. Allí se ve directamente la incidencia de
toda esa problemática que hubo en la ciudad de Guayaquil. La tragedia de Guayaquil, así como vemos Exacto. en el mes noveno, que entendemos es finales del 2020, la cifra más baja luego de ese embate que tuvo la pandemia en Ecuador. Exacto. En el mes noveno, en el mes décimo, tenemos los valores más bajos de todo este periodo de la pandemia. Estamos hablando entre diciembre y enero. Diciembre y enero, es decir, allí donde se había, digamos, de alguna manera culminado o coronado ese esfuerzo que como población se hizo, incluso con los confinamientos totales y ese proceso de aprendizaje que habíamos tenido los ecuatorianos, pero llegan las fiestas de diciembre y la situación cambia. Sí, sí, es general eso, al ir haciendo un análisis general, como le decía, de un momento del Ecuador, luego irle viendo desde provincias, irle viendo también el análisis cantonal, es prácticamente un 80-90% de casos en que todos estos nuevos resultados, toda esta nueva tendencia al alza, empieza ya luego de las fiestas de diciembre y de fin de año. Bien, vayamos al siguiente gráfico, variación semanal de casos positivos de COVID-19 en el cantón Cuenca. Explíquenos, por favor, estos datos epidemiológicos. Bueno, esta es la variación que ha habido semana a semana. Igual esto se emite la primera infografía fue emitida un viernes 13 de marzo del 2020. Entonces este cómputo se hace de viernes a jueves. Aquí usted puede ver también una serie de particularidades. Tenemos la etapa en que estuvimos en semáforo rojo, la etapa en que estuvimos en semáforo amarillo, ya el fin del primer periodo de excepción que fue el 13 de diciembre y de ahí en adelante un nuevo periodo hasta el nuevo estado de excepción que inició el 23 de abril con el periodo también del 1 al 9 de abril que hubo estado de excepción en 8 provincias del país. Aquí es interesante tal vez las 3 últimas semanas, la semana 59, la semana 60 y la semana 61, que son las semanas que ya hemos estado en el nuevo estado de excepción. Del confinamiento, sí, que esas van a ser las Exacto. partes conclusivas de este diálogo en realidad. Exacto, entonces en el gráfico del Cantón Cuenca como tal vemos que el pico de las últimas 7, 8 semanas ha sido coincidentemente la primera semana del estado de excepción. Entonces partimos del valor más alto allí que fueron 465 casos semanales y de allí en adelante estas 2 últimas semanas que ha habido una disminución de un 20-30% y en estas 2 últimas semanas se han presentado valores bastante similares. En el caso de la semana anterior, 361 casos y en el caso de esta semana, 352 casos positivos. Bien, una conclusión preliminar. El confinamiento está jugando su papel, pero esto vamos a desarrollarlo más cuando terminemos este diálogo en pocos minutos más, ingeniero Durazno. Vayamos a este otro gráfico de total de fallecidos confirmados en el Azuay. Bueno, este gráfico también está en concordancia con el que estuvimos viendo hace un momento, ¿no? En una primera instancia no había mayor cantidad de registros, no había mayor cantidad de decesos, perdón, en los registros. Vea usted que hasta el estado de excepción, hasta el fin del estado de excepción, el 13 de septiembre, el máximo que se presentó fueron de 22 fallecidos confirmados por semana en el mes de agosto. Sin embargo, a partir de esta fecha, igual hasta fines de año, hubo semanas incluso en que no había fallecidos y ya en la tercera semana de enero, el 21 de enero, tenemos 21 fallecidos. De ahí en adelante se empiezan a registrar nuevos resultados, 14, 17, 15, se vuelve nuevamente a bajar por un periodo de 4 o 5 semanas y las 3 últimas semanas que estamos en el nuevo estado de excepción se han presentado 2 de los valores más altos de toda la pandemia en la provincia del Azuay.
En este caso, en la primera semana del estado de excepción, con 32 fallecidos confirmados, y en la última semana que finalizó el día de ayer con 44 fallecidos confirmados en la provincia de La Suay, que viene a ser el valor más alto de toda la pandemia en toda la provincia. En este último gráfico que nos da una panorámica en el tiempo en 61 semanas con la variación semanal de casos positivos de COVID-19 en el Azuay. Bueno, aquí es importante, aquí yo creo que sí se ve un poco mejor si podemos llamarle así, los resultados del confinamiento. Eh, Creería yo que si esto lo ligamos al número de pruebas, sí podríamos tener, que se hicieron en todo este periodo, podemos tener resultados, conclusiones mucho más importantes. Aquí el comportamiento es básicamente el mismo que vimos hace un momento en el Cantón Cuenca. Tenemos el pico más alto en la semana 59, que fue la semana en donde iniciamos el nuevo estado de excepción el 23 de abril con 662 casos positivos. De ahí las 2 siguientes semanas hemos tenido una disminución de un 15% a la semana siguiente y al día de ayer otro 15%. Entonces vea usted que partimos de este máximo 662, bajamos la siguiente semana a 562 y actualmente el día de ayer que terminamos este nuevo registro con 478 casos positivos confirmados en toda la provincia de La Suay. Conclusión final, ingeniero Durazno. Los confinamientos de fin de semana, estos 3 que hemos vivido y este cuarto que estamos protagonizando en estos días, ¿están o no ayudando en el combate a la COVID-19? De lo que vimos en el último gráfico, sí están ayudando. Esto habría, como le decía, que corroborarlo con los resultados de cuántas pruebas se hicieron para poder tener ya, poder decir a ciencia cierta si hubo un resultado o en su defecto hubo un resultado parcial o no hubo un resultado. Entonces es muy importante también conocer este día domingo que se emiten los resultados de las pruebas que se van realizando semana a semana en la provincia de La Suay. Muchísimas gracias por haber compartido esta información, ingeniero Durazno, y esto suma entonces a la recomendación de que cooperemos tanto como podamos con este nuevo confinamiento que se inicia este viernes y culminará en las primeras horas del lunes. Sí, de hecho, tenemos que colaborar como ciudadanos. Yo creo que allí está la clave de poder vencer esta enfermedad y poder salir adelante de la mejor manera. Vea usted el tema que hemos analizado de fallecidos en la provincia, es muy preocupante. Cada vez se ve gente más cercana que le está golpeando esta enfermedad, y qué mejor nosotros poder poner de nuestra parte para evitar e incluso erradicar ya esto. Muchas gracias, muy valiosa su información. Han escuchado al ingeniero Jorge Galo Durazno, ingeniero civil, especialista en estadística, quien ha compartido con nosotros su análisis sobre lo que sucede en el marco de la pandemia en la provincia de La Suay. Nos vamos a una breve pausa.